Amén, Amén. qué bueno verlos, amados hermanos, y es un privilegio para mí de nuevo estar compartiendo la palabra, es un compromiso delante de Dios que tomamos y que queremos compartir, ¿verdad? Es la palabra del Señor que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y ese es nuestro anhelo, ¿verdad? De compartirlo lo mucho o lo poco que el Señor nos haya dado. Espero que algo les beneficie a cada uno de ustedes y que pueda compartir, que sea una palabra que quede en su mente, en su corazón. Con eso nos damos por bendecidos. Amén. Vamos a entrar en el tema de esta noche. Vamos a ver el evangelismo personal. Es bien interesante lo que es el evangelismo personal, porque eh, es donde realmente hay experiencias personales con Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Llevar el evangelio y en el momento de ser uno, hacer el evangelismo personal, vive cosas que nadie las puede experimentar si no se activa en el evangelismo personal. Entonces, ahí hay de todo, hay bendiciones, hay insultos, hay de todo, pero sabemos de que la obra que llevamos es de grande bendición. Eh, la mayoría de los cristianos en nuestras iglesias tienen serios problemas para compartir la fe, para compartir la palabra, ¿verdad? La mayoría, por lo general, no se quiere comprometer, entonces tiene esos problemas. Les contaba yo el otro día de que a un hermano que está con nosotros, yo creía de que sabía lo que estaba haciendo, pero me dice otro, se acerca otro de los hermanos de la congregación y me dice de que le preguntó que qué debería de decirle a la gente para que aceptara al Señor en su corazón. Y eso para mí me tocó porque yo pensé de que ya había enseñado y, y él no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, por la razón de que como cuando a veces uno está enseñando como pastor, todo el mundo lo está viendo a uno, pero no todos están poniendo atención, ¿verdad? No todos están enfocados en lo que se está enseñando. Por lo general siempre así es, todos hemos pasado por ahí. Cierto porcentaje de lo que se enseña, algunos agarramos un 5 o 10% si bien nos va, y cuando uno anda bien distraído no sabe ni se recuerda uno de qué enseñaron. Por lo menos si yo le hago ahorita a ustedes una pregunta de qué versículo vieron el día sábado en la enseñanza que tuvieron o el día que se reunieron, probablemente no todos lo van a recordar, van a haber uno o dos que lo van a recordar y los demás, pues, quién sabe, ¿verdad? A menos que usted sea de una iglesia diferente, ya hermanos, bien consagrados, pero por lo regular eso sucede en nuestras congregaciones. Uno pregunta y no hay una atención para lo que deberíamos de poner atención a la palabra para aprender y de esta manera salir bien bendecidos. Y por eso es que hay un problema cuando le toca compartir la palabra, cuando debe de hablarle a alguien, no sabe qué hacer. Entonces, es importante que para aprender qué se debe de realizar cuando está uno en el evangelismo personal. Por lo menos les hago una pregunta a ustedes. ¿Ya saben cómo se hace la confesión de fe? Les pregunto, levánteme su mano si quiere, para yo saber si ya sabe. Sea honesto porque si no le puedo preguntar, ¿verdad? Y va a salir mal. Solo levante su mano. ¿Usted sabe qué es lo que hay que confesar? Le pregunto, levánteme su mano o ábrame su micrófono. O si no, dígame así que no sabe. Bueno, como los veo callados, entonces creo de que asumo de que no, ¿verdad?
No, no se preocupe, no, no es nada malo, nada, no pasa nada, dijo un hermano en la iglesia, ¿verdad? Para eso estamos reunidos acá, para aprender. Y qué bueno que está acá, lo felicito porque aquí vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, entrando en materia, podemos ver, vamos a la cita esa de Juan capítulo 10 versículo. A ver, ya está, yo ya lo perdí. Bien. Ah, ¿no está en este Juan 10, Juan 10 ya, fíjese, donde dice que si confesares con tu boca, a ver, o es Romanos es, ¿verdad? No me ayudan ustedes, hermanos. Romanos Romanos capítulo 10, 10, 9 al 13. 19. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Ese es el versículo que, hermano, que está en esta, en esta sala. Por favor, apúntelo. Apúntelo porque este versículo lo va a necesitar para hacer el evangelismo personal, ¿verdad? Es interesante de que después de que usted le presente a Jesucristo, el final de eso, para sellar lo que ha creído, tiene que escuchar. Por eso el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Decirle, repite conmigo, Señor Jesús, yo creo y confieso con mi boca que tú eres el Señor, creo con mi corazón de que Dios te resucitó entre los muertos y sé que estás vivo y sentado a la diestra de Dios Padre y Él les perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Verdad? Y ya con eso que usted haga, más que suficiente. Hay veces uno le agrega cosas que va a ir aprendiendo, pero eso ya son remas que usted le dé el Señor en ese momento, pero para sellar la salvación de algo, cuando usted va a evangelizar, eso lo primero, después de enseñarles, hablarles del sacrificio del Señor Jesús, que Él fue a la cruz por salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Después de hacer todo eso, se debe de escuchar, ¿verdad? Entonces, que alguien confiese y diga que cree que Jesús con todo su corazón, que Dios le resucitó entre los muertos, pero tiene que confesar. Por eso, cuando usted comparte la palabra, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está enseñando, cuando está hablándole a alguien, la fe que está saliendo de su boca compartiendo la palabra, le va a entrar en el oír de la persona a la cual usted está evangelizando. Y al momento de entrar esa fe, entonces puede confesar. Y ahí es donde aparece la operación a la cual nosotros le llamamos el nuevo nacimiento del Espíritu, o el nuevo nacimiento trino, ¿verdad? Porque la salvación es completa, pero vemos de cómo se hace, cómo eso sucede cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Yo creo que se les quedó, amados hermanos. Tiene la cita escrita, la escribió para que podamos continuar y saber de que ya lo tiene. Entonces, continuando, miramos en Lucas 24:46. Este versículo es importante leerlo, el 46 y el 47 de Lucas 24, porque dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera
y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a enseñar en el evangelismo personal? Lo que dice acá en Lucas 24, 46 y 47. Lo que estaba escrito lo vino a cumplir nuestro Señor Jesús, y que era necesario que padeciera, pero también que resucitara el tercer día, y que en su nombre hoy predicamos, hoy llevamos el evangelio, hoy llevamos la palabra en el nombre de Él para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y llevarlo a todas las naciones. Entonces, ¿cómo debemos de presentar el evangelismo personal? Sabiendo de que nosotros somos deudores y pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Si solo se puede hacer a través de creer el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, que estaba profetizado y que se cumplió cuando Él vino y caminó en esta tierra. Y el mandato que nos da ahora en Lucas, hablando y diciendo, tienen que llevar este mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces es importante de que nosotros le digamos a alguien cuando estamos en el evangelismo personal, decirle, arrepiéntete de tus pecados, y hacer la confesión ahí: yo me arrepiento de mis pecados, de todas mis ofensas que yo haya hecho con el Señor. Y en ese momento entonces empieza la obra de restauración. Amén. También vemos como primer punto, si usted, creo que usted recibió el libro, me imagino, que se lo enviaste, hermano pastor. Tienen. No, ahorita les voy a enviar. Ahorita Bueno, les envío. Sí. amén. Al Vemos grupo que, de la iglesia, al grupo de la iglesia les envío, por favor, para que se descarguen, ¿ya? amén. Y vemos, hermanos, en Primera de Pedro 2:25, hablando, dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, nosotros vemos y debemos de hablar de la característica de aquel que le estamos llevando la palabra, es demostrarle de que está descarriado, ¿verdad? De que tiene la oportunidad de volver al pastor y guardián de su alma. Y es interesante que nosotros tengamos estas citas para que cuando le hablemos a alguien podamos explicarle, porque ahí literalmente o está el Señor hablando como en figura de ovejas, ¿verdad? De que fuimos separados de Dios, nos separamos por nuestras propias decisiones, nos descarriamos, dice, como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa habilidad de poder explicar cómo es que nos descarriamos, cómo antes estábamos con el pastor de pastores, estábamos pastoreados, y ahora, este, gracias a Dios, nosotros ya volvimos al pastor de pastores, pero a los que le llevamos el evangelio, vemos que su vida es como una oveja errante, ¿verdad? Puede ser borracho, ladrón, mujeriego. Bueno, yo le hablo en el caso de los hombres, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues no puedo decir muchas cosas porque solo las mujeres saben cómo se descarrían, ¿verdad? En su vida pecaminosa también, pero todos de alguna manera hemos fallado, y hay que ver, esa es su manera de cómo se descarrió y cómo está viviendo una vida pecaminosa, del gobierno que tiene, porque si no lo pastorea Cristo a uno, alguien más lo va a pastorear. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1 o capítulo 3, dice de que ahí andábamos nosotros, que nos gobernaba un espíritu de error. Dice ahí claramente. Entonces, ese espíritu de error es el que opera
en los hijos de desobediencia. Esperemos un momentito. Ahorita les envío hasta que el pastor Jorgito se reconecte. Les envío al grupo de la iglesia el folleto para que se lo descargue. Estamos en la página número 11. Una sugerencia a lo que el pastor Jorgito pues pregunte. Si alguien desea contestar, active su micrófono y conteste con libertad. No importa si se equivoca, no importa si contesta mal. Este seminario es para eso, para aprender. El siervo tiene mucha paciencia para esto. Em, oh, me acaba de decir que se le fue la luz. Ah, Perdón, amados hermanos, perdonen que se nos fue la Bien, luz acá y ahí está. tuve que dar internet por mi teléfono. Entonces, les decía acerca de entender cómo es que nos desviamos como ovejas y separados del pastor de las ovejas, hay otro pastor que pastorea, que es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que hay un espíritu de error que antes nos gobernaba a nosotros. Y ese espíritu de error está gobernando a cualquier persona que no haya conocido a Jesucristo. Está bajo ese yugo todavía, y a ellos son los que debemos de llevar el evangelismo personal, el evangelismo suyo de haber experimentado la liberación de ese espíritu de error, para que hoy podamos decirle: ahora me gobierna el espíritu de Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice: el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Entonces ahí cambiamos de gobierno. En el momento de que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, le dan vida a nuestro espíritu, y se une al espíritu de Cristo, y nos quitan ese gobierno del espíritu de error que nos gobernaba antes. Por eso dice la Biblia que pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos esa operación gloriosa que el Señor hace con nosotros, aunque no lo miremos. Pero el hecho de que no lo miremos no quiere decir de que eso no suceda en nosotros. Uno al pasar el tiempo te das cuenta de que ya no es uno la misma persona que era antes. Ya no los mismos deseos ya no lo gobiernan a uno, sino que ahora tiene deseos de cantarle a Dios, tiene deseos de escuchar la palabra de Dios, y así como hoy tienen deseos hasta de discipularse para llevar la palabra a otros que están perdidos. Entonces, por eso es importante, amado hermano, que nosotros entendamos esto, que un espíritu de error gobernando nuestras vidas antes, y el espíritu de Cristo y el Espíritu Santo que entran en nosotros. Dice la palabra también en Efesios, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en nosotros. Ahí entró, y hay un nuevo gobierno en nuestras vidas, y ese es a lo que nosotros le llamamos el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, y miramos en Efesios
Podemos ver eso en Efesios capítulo 2:1, que ahí es donde está lo que le estaba yo diciendo ahorita. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Usted lo puede ver y claramente ahí lo que yo le acabo de explicar, del espíritu que antes nos llevaba como prisioneros. Dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ese gobierno nosotros lo conocemos, pero muy bien, porque nos ha hecho la vida imposible antes de conocer a Cristo. Nos ha hecho una vida dura y difícil, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo alcanzó el Señor, de dónde lo sacó a usted, pero indudablemente fuimos gobernados, y gracias a Dios que ahora cambió ese reino y hoy hay un reino diferente en nosotros, en el cual ya no le damos la satisfacción a la carne. Ahora tenemos esa pelea interior. Dice la Biblia que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Ese gobierno no lo entendíamos nosotros antes. Antes el espíritu de error solo nos llevaba a pecar, y no había un redarguir en nuestro ser para dejar de pecar, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos el gobierno del espíritu en nosotros, tenemos esa batalla, porque nuestro espíritu siempre quiere ahora del Señor, mas tenemos la pelea carnal, la que todavía hay que liberarnos. Y esa es la lucha continua, y esa la vamos a tener hasta que venga el Señor Jesús. Por eso dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga, y el que esté limpio, que se limpie más. Entonces desde que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador hasta que le veamos cara a cara, vamos a tener esa batalla. Pero lo maravilloso es que el Espíritu de Santo y el Espíritu de Cristo está en nuestras vidas. Y en Romanos 6:16 dice, no sabéis que cuando presentáis a algunos como esclavos para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para la justicia. Eso, mira, hermano, estos versículos es importante que usted los escriba, que usted los tenga y los estudie, porque de esa manera usted va a entender, va a ser como un francotirador cuando usted le esté hablando a alguien. Usted va a entender con estos versículos de la vida que lleva. Por decir, se le pone a un borracho, o no sé, cualquier persona que en su estado en el que se encuentre, usted puede dirigir, ahí sigue como un misil bien puesto en la persona, ¿verdad? No está tirando al blanco, sino que está hablándole directo a la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que ese espíritu de error, de esta manera se pueda descubrir por medio de la luz de la palabra, para que estas personas puedan ser salvas. Y por eso es importante estudiar esos versículos. Por eso es vital que nosotros tengamos esa palabra. También debe de haber el propósito de la proclamación de la salvación de las almas. Tenemos que estar seguros lo que nosotros queremos alcanzar. Dice Mateo 4:19, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y sí, es bien interesante esto, porque el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él puso el ejemplo del evangelismo. Y Él dijo, síganme, para yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Se van a volver evangelistas, ¿verdad? Van a llevar mi evangelio. Por eso es interesante el llamado que usted tuvo para estar acá. Mire, hoy somos 21, creo que el otro día éramos un poquito más.
no me recuerdo, éramos 23 o 24, algo así, ya hay algunos que ya no aguantaron, por alguna razón, va, que el Señor los bendiga. Pero el detalle es aprender a ser pescadores de hombre. Entonces debemos nosotros de pensar en lo que vamos a hacer y que estar preparados, pero también saber a lo que vamos a hacer. Si yo voy a ir a evangelizar, hermano, llevo mi mente, llevo la palabra que he aprendido, más el testimonio propio de lo que hemos vivido, ¿verdad? Porque podemos ser como los zancudos que son portadores de enfermedad y a ellos no les hace nada, ¿verdad? Y nosotros podemos ser portadores de las buenas nuevas y no nos hace nada, como pasó con los fariseos, con todos ellos que les dice el Señor Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces es interesante, amado hermano, de que lo que aprendamos lo llevemos también, que sea testimonio de su vida. Y el testimonio que usted lleva es una arma que el Señor utiliza porque usted sabe de dónde lo ha sacado el Señor y con esa misma autoridad usted puede presentar al Señor Jesús. Por eso ahí el Señor les dice y les dijo, sígame y yo los haré pescadores de hombres. Y es un privilegio maravilloso, hermano, ser pescador de hombres, ser servidor de nuestro Señor, es un privilegio, es el mejor trabajo de toda la creación. Imagínense, es el mejor trabajo de toda la creación del Señor. Y la mayoría que no lo ha comprendido se siente que es cargoso llevar la palabra del Señor porque todavía no se le ha revelado que ese misterio glorioso al cual el Señor nos ha llamado para ir a ser pescadores de hombres. El evangelismo personal, conocido también como de uno a uno, es una manera como el mensaje de las buenas nuevas se puede presentar directamente. Y eso, hermanos, son los métodos más efectivos. Eh, y se establece ese contacto personal con los amados, con los amigos, con la familia. Fíjese que el evangelismo personal es algo que el Señor utiliza para darle crecimiento a la iglesia. Fíjese que hoy la iglesia ha caído eh, en hacer comerciales para que la iglesia crezca. Hay muchas, ahora hasta aplicaciones hay, le quieren, a uno como pastor le están mandando correos, textos y de todo, que si usted es pastor, tenemos un curso de crecimiento de la iglesia y que puede llevar la palabra acá y allá y hacer un montón de dinámicas según para que crezca la iglesia, pero en realidad no es así como crece la iglesia. La iglesia debe de crecer reproduciéndose las ovejas, reproduciéndonos nosotros. Porque como usted, como portador de las buenas nuevas, cuando va a evangelizar, primero va a ir a alguien que está a su lado, ¿verdad? Sea un amigo, papá, mamá, hijos, abuela, tíos, primos. Ese sería lo óptimo, que el evangelio lo llevemos ahí cerquita con los de la casa. Porque si nos creen los de la casa, va a ser más fácil que nos crean los de afuera. Hay mucho cristiano que es luz afuera y oscuridad en su casa. Debe ser lo contrario. Debe ser luz en su casa y después va a ir a hacer luz allá a la oscuridad para poder rescatar almas, pero el verdadero crecimiento que debe de producirse en la iglesia es que las ovejas se reproduzcan. Y ese es el evangelismo personal, llevar la palabra a los que te conocen, porque esos no son extraños que vas a ir a evangelizar, porque está el evangelismo de tu familia, de tu entorno personal y está el evangelismo que se va a ir a hacer con gente desconocida que no sabemos si es de los barrios donde vive, de la ciudad donde vives o no se sabe.
¿verdad? Y hay que ir a hacer esa obra también porque se rescatan almas y el Señor las va a ubicar donde Él quiere, ¿verdad? Pero para darle crecimiento a nuestra iglesia es cuestión de que nosotros evangelicemos a nuestro entorno, que eso es el verdadero crecimiento, que vaya de boca en boca, creciendo ahí. Ahora, el otro día puse unos anuncios en el Facebook y todo eso, pero después me puse a pensar y dije, creo que lo estoy haciendo mal, creo que no es la forma correcta. Tengo que aprender a que haya sanidad en mis ovejas para que se reproduzcan bien, ¿verdad? Entonces entendí de que nosotros por medio de la palabra, como la palabra lava, la palabra limpia, la palabra restaura, la palabra libera, la palabra bendice, todo eso como nosotros como pastores tratamos de enseñarlo para que si hay una liberación de los que nos escuchan, van a estar más que contentos de llevar esa palabra, ¿verdad? Y compartir. Por eso dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero si no has recibido una administración profunda de liberación en su vida, ¿cómo va uno a compartir esos milagros gloriosos si no los ha vivido? Pero si ya los vivió, entonces se le va a hacer más fácil llevar ese evangelio. Entonces, por eso es importante que nosotros lo veamos de esa manera. Segunda de Pedro capítulo 3:9 nos habla algo maravilloso que desea nuestro Señor. Dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es bien interesante, hermano, entender esa palabra, que el Señor no queriendo que nadie perezca. Eso nos indica a nosotros que no debemos de discriminar a quien le llevamos el evangelio, ¿verdad? Que Él no quiere que nadie perezca. A veces uno no se acerca con ciertas personas, tal vez por la condición en la que se encuentra, o por la vida, o por su economía, ya sea que tenga mucho, tenga poco. Tenemos temor a hablarles. Y eso no es así, sino que si el Señor no lo pone en nuestro camino, hay que llegar y hablarle. Pues no debemos de discriminar a nadie, ni tener temor de hablarle a nadie, al pobre, al rico, al enfermo, al sano, al libre, al esclavo, al endemoniado. Y lo vemos a través de las escrituras, nuestro Señor Jesús, a todos parejo. No se estaba enfermo, estaba sanos. Mire, los discípulos se encontró trabajando ahí, remendando redes, ahí estaban trabajando y el Señor les dice, bueno, vámonos, vénganse. Y así cada encuentro que tuvo, de la forma en que Él llevó el Evangelio. Entonces, Él no quiere que nadie perezca. Entonces, nuestro trabajo es llevarlo sin hacer excepción de ninguna persona. No hay que tener temor porque, mira, a veces uno se cohíbe porque mira a alguien porque tiene mejor estudio que uno, una mejor economía, o no sé, X razón, y uno se cohíbe, se siente mal porque no va a poder decir las cosas como debiera. Pero no se preocupe porque el evangelio que nosotros presentamos no depende de nuestra elocuencia, sino que depende del espíritu que está en uno. Depende de la palabra de poder que está saliendo de la boca de uno. De eso depende el evangelio, no tanto del conocimiento. Y por eso es importante, hermano, que sus sentidos espirituales sean agudizados para escuchar la voz de Dios, porque toda persona tiene una manera en que está viviendo y que uno puede ser certero con lo que le va a decir, que no va a llegar a tientas a decirle algo de su vida, sino que se lo va a poder marcar bien. Romanos capítulo 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán
a aquel a quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ver? Ese es lo que está esperando la gente. Alguien que se atreva a predicarle. Alguien que tenga el valor de rescatar almas, alguien que ame las almas, alguien que se atreva a exponerse aunque lo ofenda. Por eso el evangelismo personal es eso, ponerse frente, ya sea que lo ofendan, ya sea que rescate esa alma, pero debe de atreverse. Por eso dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero dice, ¿cómo pues invocarán a quién? Al que no han creído. Y si nadie les ha predicado, nadie les ha enseñado. Y ahí no está diciendo al tipo de persona, sino es a todo el mundo. Entonces nuestra obligación es tener un espíritu de amor hacia las almas para que puedan ser rescatadas y no tener temor de entrar en una conversación que pueda traer aquello que el Señor va a hacer de salvarlos. Y vemos el Evangelio en Eclesiastés 11:6 como figura de la siembra, de la semilla, porque esa es otra cosa que nosotros experimentamos en el evangelismo personal, porque ya sea que no se conviertan cuando uno les enseña, pero la semilla de la palabra ahí quedó. Por eso dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y el Señor es el que le da el crecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra, mire, aunque nos ofendan, pero la semilla quedó. Tarde que temprano se va a recordar de lo que rechazó. En el momento que se convierta al En Señor, serio, gracias, señorita. se va a recordar de lo que ha escuchado. Por eso es importante que cuando uno hable, lo hable con la autoridad, sabiendo de que usted puede hacer que en su momento solo esté sembrando la semilla, que esté llevando la semilla ahí poniendo su semilla, la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír, pero tal vez no era el tiempo del Señor, sino que era solo de ponerle una semilla ahí. Ya cuando la gente empieza a discutir o algo, entonces es fácil de decirle, bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde y sigamos con el siguiente. Porque a su tiempo sabemos de que nosotros, amados hermanos, no salvamos a ninguno, ¿verdad? Somos portadores de las buenas nuevas de salvación, pero no salvamos a ninguno. Entonces no podemos obligarlos a nadie, ¿verdad? Como le contaba yo el otro día del hombre que en ese lugar de donde lo van a tomar, le puso la pistola al otro para que confesara al Señor Jesús como su Salvador, ¿verdad? Imagínense que todos los cristianos anduviéramos así, terrible, ¿verdad? Predicando así, pero no es así, ¿verdad? Sino sembramos la semilla y la hacemos con gozo, nunca la haga enojada, que nadie lo saque a ustedes de su paz, ¿verdad? Porque usted lleve la semilla y si lo rechazan, no lo rechazan a usted, están rechazando al Señor. Ya si usted se enoja, entonces usted está llevando su propio evangelio. Y ahí ya nos arruinamos porque estamos creyendo por nuestras fuerzas, si no, no es así. Si alguien nos rechaza, amén, Dios le bendiga, Dios le guarde y usted sigue con su paz, que nadie le quite la paz. Porque al final hemos visto ahora que vivimos en esta era de teléfonos, de cámaras y que todo se graba en el instante, se ve cuando algunos cristianos se ponen hasta a pelear, ¿verdad? Y eso no es correcto, no debemos nosotros de caer en ese fuego de pelear con las personas. Juan 4:36 y 37 dice, ya sea el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra se regocijare juntamente con el que ciega, porque en este caso el dicho verdadero, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces, ya sea que, fíjese que hasta pasa esto, mire, es bien, bien, bien interesante, porque mire, nosotros a veces estamos evangelizando a una persona, hablándole del Señor, y con uno se cierran y no quiere, no, y ya, ok.
y ahí viene otro atrás y él se le habla y yo he volteado a ver y lo miro y aquel lo tiene con la mano ahí levantada ya confesando a Jesucristo como su Salvador. Es que son misterios que uno no debe de meter su cabeza ni sus sentimientos para no enojarse, ¿verdad? Porque imagínense, ahí yo llegué y sembré y conmigo ya no quiso más, pero me voy y miro a otro que viene atrás y cuando miro ya lo tiene ahí, que está platicando y ya lo tiene con la mano ahí haciendo la confesión de fe y dice uno, ¿yo qué hice de mal yo? No, no hizo nada malo, simplemente era como el Señor quería hacerlo, ¿verdad? Es como Él funciona, hermano, en ese son misterios que no entendemos, pero que así es como funciona y lo único que queda es darle la gloria al Señor. El sábado que estuvimos nosotros en el evangelismo, le cuento, eh, había una hermana, una persona ahí de que le hablaron, casi llegaron como seis a hablarle y ella tenía la duda y de preguntar que ella decía de que había estado en varias denominaciones y todo eso, ella tenía preguntas y preguntas, entonces llego yo y al final llego, mira pues ya probó todo eso, ahora pruebe a Cristo. Ya probó todo, entonces ahora aquí, mire, es sencillo, solo levante su mano y repita conmigo. Ya esto lo único que le dije, levantó su mano y hizo la confesión de fe y ya no estuve más de 5 minutos. Pero los otros hermanos ya tenían casi una hora de estar platicando con esta persona y no pasaba nada, ¿verdad? ¿Hicieron algo mal? No, simplemente es lo que Dios quería que se hiciera. Por eso es interesante saber que hay uno que siembra y otro puede cegar también. Eh, También fíjese que nosotros tenemos en el discipulado de aquí de la Ministerio Celín de la Iglesia Central, hay un nombre que se le puso al evangelismo y al área de discipulados. Y se le puso las tres letras, DAD, D-A-D, DAD. Y ese lo vemos en Hechos capítulo 2 46 y 47. ¿Y qué significa DAD? Discipulado del amor de Dios. Fíjese, eso es lo que nosotros tenemos acá en la iglesia. Hay un afiche grande donde están las letras esas DAD y está este versículo de Hechos capítulo 2 46. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban siendo salvos. Es bien interesante este versículo y hermano pastor, no sé si le quieras podar el mismo nombre al discipulado. Aquí así le llamamos DAD, D-A-D, que quiere decir discipulado del amor de Dios, que es lo Amén. que nosotros, ¿verdad? Esta es la visión de acá de Iglesia Central. Que es interesante ver eso, ¿verdad? Que cómo es que el Señor va dándole crecimiento en número de aquellos que se van siendo salvos. ¿Todos por qué? Dice, porque estaban unánimes, estaban compartiendo el pan en los hogares. Eso es el discipulado en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, un servicio general y hallando el favor de Dios con todo el pueblo. Ese es el discipulado, hallando el favor de Dios en todo el pueblo. Y ahí venía el discipulado y en consecuencia de ese comportamiento de la iglesia, entonces dice que crecían en números los que iban siendo salvos. Ese es el verdadero crecimiento de la iglesia. Ese es lo correcto. Ese es el estándar que el Señor nos dejó, que si usted lo ve, es como el servicio que hacemos y los discipulados que se hacen de llevar la palabra y reunirnos en la iglesia
y que lo que aprendemos y el testimonio dice que ahí claramente dice, en el 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos y de los que iban siendo salvos. Entonces, lo normal es de que el discipulador, perdón, el evangelista, el evangelio personal, nosotros lo hagamos para que vea este resultado de que se va creciendo en números los que van siendo salvos. Es un trabajo, hermano, de nosotros, ya como hijos de Dios, llevar la palabra a los demás, porque Dios nos pone ahí, hermano, en la gracia. Y compartir ahí está el mensaje completo en el 46 y el 47. El servicio continuo que se hace en la iglesia, el servicio que vivimos, y ahí está el trabajo de nuestra vida y de nuestra alma. Yo no sé si usted ha sentido un deseo de llevar el evangelio, pero así con deseos, porque en el tiempo que nosotros empezábamos, hermanos, salíamos a evangelizar terminando el servicio. Nos íbamos a evangelizar 2 a 3 horas. Hay mucho cristiano que es solo de domingo, de 1 o 2 horas, y de ahí con eso se conforma, y si va a hacer algo extra, se siente tan pesado. Pero el que realmente está disfrutando el evangelio, hermano, usted tiene la necesidad de llevar a otro lugar. Y así es como crecen las iglesias. Nosotros en ese tiempo abrimos como unas 5 iglesias en diferentes lugares, a 1 hora de distancia de donde estaba la iglesia central. Ahí íbamos a evangelizar, hermano, a los parques. Todo un grupo, nos hacíamos grupos de 5, y uno por un lado, otro por otro lado, a llevar el evangelio. Pero era una necesidad de nosotros, no es que nos estuvieran obligando a hacerlo, sino una necesidad que hay en uno de querer compartir lo que Dios nos ha dado. Y por eso es importante que se involucren en esta actividad. Más de alguno tiene que tener el espíritu del líder para llevar el evangelio y organizar. No espere que le hagan todo un esquema de cómo va a ir a hacer las cosas. No, hay que preparar y decir, bueno, vamos, aunque sea ahí alrededor primero. Y fíjese, en los discipulados era lo mismo. En los discipulados nosotros llegábamos, empezaban los discipulados a las 7 de la noche, nosotros teníamos que estar a las 6 en esa casa para ir a evangelizar 1 hora alrededor donde estábamos. Todas las semanas, 1 hora de evangelismo. Todo el tiempo, con el grupo, con el anfitrión y con el grupo que ahí nos reuníamos. 1 hora de evangelismo. Pero hay que irlo a hacer porque uno ama el tesoro que hoy tenemos de la salvación. Tenemos que tener ese gozo de quererlo compartir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Miramos en 1 Corintios 9, 16 al 24. Esto yo creo que con eso voy a ir terminando. Voy a dejar algunas cosas pendientes, pero me interesa ver estos versículos. El apóstol Pablo dice la palabra que él tenía una necesidad de anunciar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Había una imposición en él. 1 Corintios 9, 16 al 24. Empieza diciendo en el 16, porque si predico el evangelio, aquí dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Mire, el evangelista, el que lleva el evangelio personal, tiene que tener esa necesidad de querer compartir la libertad que hoy disfrutamos. La libertad que no conocíamos antes y que hoy la disfrutamos, debe de estar impuesta en nosotros para llevar ese evangelio. Por eso dice ahí, en mi versión dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, porque estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí
si no predico el evangelio. Y en el 17 dice, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Mire, si yo lo hago, dice, de buena voluntad, recompensa tendré. Entonces, el llevar el evangelio, hermanos, debemos de irlo a hacer de buena voluntad. Y de buena voluntad, mire, lleva varias cosas. Lleva primero tener el deseo de llevar, de compartir el evangelio. Segundo, hacer su tiempo para llevarlo. Tercero, utilizar su economía para poder llevar ese evangelio. Hay hermanos que quieren llevar el evangelio y no tienen dinero, y algunos prefieren dejarlos y no llevarlos. Y eso es malo. Eso es algo desagradable, que le hagan algo a uno así, hermano. Si usted, Dios le ha dado algo y de dinero, y hay alguien que necesita y quiere ir a compartir el evangelio, pero van a ir algo lejos, tienen que comprar comida o algo, hay que llevarlo. Invierta en el reino de Dios. Haga buenas obras con lo que Dios le ha dado. Y eso es involucrarse, porque ahí es donde uno dice, si lo hace voluntariamente, tengo recompensa, pero si no lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. Y dice en el 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin un pleno uso de mi derecho en el evangelio. Eso dice en el 18, 9:18. Ahí lo esperamos, el 18. Ahí está. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando las buenas nuevas presente gratuitamente el evangelio para no usar mi derecho en el evangelio. Mire, el evangelio hay que irlo a hacer de gratis. No espere que el pastor le vaya a poner un salario para que saliera a enseñar, hermano, que le vaya a decir, le voy a pagar $10 la hora para que vaya y evangelice. No, hay que irlo a hacer, y no, tampoco es de ir a cobrar por lo que uno hace, porque llevando el evangelio se ven milagros, y hay gente tan agradecida que quiere darle a uno. Tenga cuidado, ¿verdad? No manipular nada. Entonces vemos en el 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Mire, el evangelista, el que lleva el evangelio, hermano, debe de sentirse, porque libre, dice, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. El esclavo no pregunta a dónde va a ir, hermano, ni está diciendo si hay mucho calor, hay mucho frío. Si le dicen a usted, vamos a ir a evangelizar tal lugar, hay que ir a ese lugar. No se preocupe por lo que va a hacer allá, sino todo el Señor se lo va a proveer a uno, hermano. Y eso es maravilloso, llevar el evangelio. Y hay que aprovechar, mientras más almas gana para Cristo, su satisfacción, su recompensa es mayor que lo que Dios de lo que uno pierde quedándose en la casa y no llevando este evangelio. Y el 21 dice, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí es donde entra el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque ahí se va a ir a topar uno con gente que es muy legalista, gente que cree que conoce la palabra. Hay mucha gente caída que se defiende con la palabra. Hay gente que es difícil cuando uno la empieza a evangelizar, a aquellos que tienen doctrinas cerradas. Es bien difícil, pero a esos hay que irles a hablar, y hay que, hermano, aprenderse a humillar. Porque mire, ahí dice, como si yo estuviera sin ley, a los que están sin ley me hago como a ellos también.
Hay que ser astuto para llevar el evangelio. Si usted ve a alguien que está sentado ahí en una acera, ahí en una banqueta, ahí siéntese usted. Hay que bajarse a los niveles. Si hay alguien que tiene mucho conocimiento, pues busque, trate de hablarle en conocimiento. Si es alguien humilde, bájele el volumen también, ¿verdad? Y hacerse, hay que acomodarse al ambiente en el que se encuentra la persona. Y eso abre puertas. Eso lo lleva a uno a tener éxito cuando presentamos al Señor. Amén. Y a los débiles, dice, me hice débil para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Miren, si usted ve a alguien muy ahí debilitado, hay que hacerse como el débil. Mire, si usted encuentra un enfermo y tiene necesidad, si le puede ir a comprar la medicina, cómpresela. Si necesita algo de comer, cómprele algo de comer. Eh, Ayude. Es que el evangelio que nosotros presentamos no solo es por fe, sino que la fe lleva obras también. Y hay que hacer las obras también, porque si no, la fe es muerta. O sea, hay que hacer obras también, y ahí es donde se ganan las almas, se rescatan las almas. Y dice en el 23, y todo lo hago por amor al Evangelio para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio de correr tal como lo que ganéis? Entonces, amado hermano, no sé si tengo más tiempo o ahí lo dejamos, hermano Cristian. Amén. Como desee, si damos lugar a preguntas. Yo digo que en las preguntas podemos extendernos un poquito más. Amén. ¿Sí? Amén. Escúchenos, hermanos, si tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Perdone que yo corro un poquito, pero quisiera explicarle todo aprovechando el tiempo, ¿verdad? Pero que ahí se queda grabado para que usted lo... Amén. Es hermoso esto que estamos compartiendo. Dice mi hermana Patricia, pregunta, dice, acláreme esta duda que tengo. Pedimos en oración que el Espíritu nos guíe, pero no sé si el Espíritu de Jesucristo o el Espíritu de Dios, el que mora en nosotros. Lea 1 Corintios 6:17. Ujú. Ahí va a ver, esperamos que lo pongas ahí. Dice, Ahí está, ¿verdad? El que se une al Señor, pero lo que está hablando es del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque es el que se une con nosotros, porque es el que le viene a dar vida a nuestro espíritu. Entonces, es el que está dentro de nosotros. Pero acuérdese que nosotros estamos bajo la era o bajo el gobierno ahorita aquí en la tierra, bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque dice la palabra de que dijo el Señor Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes, no voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador y Él estará con vosotros hasta que Él vuelva. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu de Cristo. Es Biblia, ¿verdad? Él está ahí, fuimos unidos con Cristo. Ahí está, hay un versículo que dice que hemos sido unidos con el Espíritu de Él. Y sabemos que dice la palabra que nos ha dado la mente de Cristo, pero el Espíritu Santo es el que tiene el control de todo ahorita. El Espíritu Santo está con nosotros, ahí anda acompañándolo, está sobre nosotros y está en nosotros. Pues cada vez que, por lo general, lo que experimentamos nosotros es la voz del Espíritu Santo en nosotros, que nos dice que Él nos guiará a toda verdad, Él nos va a llevar todo este ambiente espiritual. Entonces es el Espíritu Santo el que está ahí. Si vemos en el caso de los dones y y en los ministerios,
están, y los frutos están gobernados por el Espíritu Santo. Él es el que los da y Él es el que los mueve, Él es el que tiene el control de todo. Entonces, y nosotros debemos de dar los frutos del Espíritu, es el Espíritu Santo. Y hay un gobierno total, los dones son del Espíritu. Todo está gobernado por el Espíritu Santo en este momento, en obediencia, porque dice la palabra que el Espíritu Santo no hará nada de sí mismo, sino que nos recordará. Su trabajo de él es recordar todo lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús, él mismo dijo, yo no vengo a hablar de mí mismo, sino de lo que me dice mi Padre que yo haga. Eso es lo que yo hago. No sé si le respondo a su pregunta, hermana, o si quieres aportar algo, pastor. Amén, amén. El espíritu, dice el espíritu, déjame, algo escribió aquí la hermana. Ya, el espíritu de Cristo viene primero a nosotros muchas de las veces para traernos a Cristo, ¿no? A traernos a Él. Acuérdense lo que le dijo a los apóstoles, ¿no? A los discípulos, ustedes vinieron a mí, pues, pero después vino el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu de Cristo, pues es Cristo mismo morando en nosotros. Pero cuando nosotros pedimos guianza, es a través del Espíritu Santo, a través del el Espíritu Santo. Sí, el paracleto que dice, no, acuérdese, Cristo y el Espíritu Santo, los dos paracletos que el Señor pues ha puesto para guiarnos, para gobernarnos. Entonces, cuando Jesús dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado, es eso lo que nosotros debemos anhelar también, ser gobernados. Precisamente este sábado tuvimos un ayuno en la congregación con los hermanos de evangelismo. No estuvieron todos, pero estuvieron la mayoría ahí. Tuvimos un bonito tiempo de ayuno, de búsqueda y pidiéndole al Señor dirección para este sábado que viene ya en el nombre del Señor poder salir pues a hacer el evangelismo que se lo ha hecho persona a persona, se ha trabajado bastante en eso, pero ahora lo queremos hacer grupal para que los hermanos también conozcan, aprendan y puedan pues ellos también ser útiles en las manos del Señor. Ese es Amén. el objetivo. Amén. Veo que puso aquí el Espíritu Santo de quién. El Espíritu Santo es como bien lo dijo el pastor, es la tercera persona de la Trinidad de Dios, dice Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver el Dios trino que nosotros tenemos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, solo que hacen una tarea diferente en nosotros, ¿verdad? Eso es. Ahora nuestro espíritu está buscando, lo están perfeccionando para ser santo, pero no como en el nivel de Dios, ¿verdad? Eso es. Hay un versículo en primera de Pedro, creo que dice que llegaremos a tener la naturaleza de Dios, pero no es lo mismo ser Dios que tener naturaleza, es algo diferente. Amén. ¿Habrá alguien más que tiene una pregunta, hermano? A ver, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? Maribel. María Elena, Amén, pastor. Bueno, son tres preguntas. esa es Em, la primera. quería, quería saber, ¿el nuevo nacimiento es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador o cuando nos bautizamos? La segunda pregunta sería, Vamos una eh, por una, hermana, ¿podemos para... evangelizar, podemos evangelizar a alguien que ya fue cristiano y se alejó? ¿Hay que volverle a evangelizar o no? Y la tercera pregunta es,
para evangelizar yo tengo que ver mujer con mujer o hombre con hombre, o porque también es un poco, no sé, un poco complicado evangelizar a un hombre, digo yo, no, en calidad de yo como mujer, digo. Amén. Ahorita le respondemos. Solo déjeme encontrar la cita acá. Ah, la plática de Nicodemo, donde le dice que nacer de nuevo. Juan 3, ¿verdad? Ujú. 3, 3. Que mire en la Biblia, hermana Mariel, ahí ve. Mire Romanos Mariel. capítulo, perdón, Juan capítulo 3, eh, 3 al 5 habla del nuevo nacimiento, ¿verdad? De la persona, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahí es donde el nuevo nacimiento ocurre en, en el momento de confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí vemos en Juan 3:3 o Juan 3 en adelante una conversación de nuestro Señor Jesús con Nicodemo, era un maestro de la palabra, ¿verdad? Que él debería de haber entendido estas cosas, más el Señor le dice que para él debería ser fácil entender eso, pero no lo entendía a tal grado que pensó y dijo, bueno, para nacer de nuevo tengo que ir al vientre de mi madre otra vez, ¿verdad? Que ya estoy anciano, ya, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le corrige y le dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y pues eso ya es una explicación acerca del nuevo nacimiento, pero como usted lo preguntó, se lo vamos a dar. El nuevo nacimiento, en el momento de confesar a Jesucristo como su Salvador, ya nació de nuevo. La salvación es una, no es por obras, es el creer y confesar a Jesucristo. Ahí en el momento es el nuevo nacimiento, ¿verdad? De salvación eterna, ¿verdad? Nuestro ser trino es salvo. Ahora, el bautismo de agua, hablamos del nuevo nacimiento, pero ya eso es un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra alma para desarrollarnos acá. Entonces es el nuevo nacimiento del alma, pero el alma ya está perdonada. Ahora lo que está cambiando es el gobierno, que el Espíritu Santo va a gobernar esa alma o nuestra alma para hacer los cambios, ¿verdad? Por eso va como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso es un trabajo que se está haciendo en nuestra alma, ¿verdad? Esa es la separación de los dos nacimientos. Uno es para vida eterna y el otro es para la restauración de nuestra vida. En el bautismo de agua le entregamos el gobierno de nuestra alma para que vaya en un proceso. El nuevo nacimiento de salvación es un acto. Confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, lo creemos con todo nuestro corazón. La salvación eterna es un acto. Ya estamos ahí, somos perdonados, ¿verdad? Si como el ladrón en la cruz, ahí se arrepintió, el Señor lo perdonó, no tuvo tiempo ni irse a bautizar, no tuvo tiempo de nada de eso, pero ahí ya vemos los rangos de los galardones y vemos otras cosas que ya nos metemos en otros temas, ¿verdad? Pero el que no está en la cruz, ¿verdad? Porque muchos se agarran y dicen, pero ¿por qué el ladrón, por qué me tengo que bautizar si el ladrón no le dio tiempo? A mí siempre me hacen esa pregunta y yo la aprendí de la respuesta con el doctor Ríos. Decía él, bueno, usted y yo ni somos ladrones, ni estamos clavados en la cruz como para no seguir la ruta que está trazada, que hay que bautizarse en agua. Entonces ahí ya completamos ese misterio, ¿verdad? Entonces, no sé si le respondí la primera pregunta, hermana. Sí, sí, muchas gracias, pastor. La Sí, segunda, me ¿cuál quedó era? mucho claro. La segunda era que si podemos evangelizar a alguna persona que fue cristiana, pero se había alejado de los caminos de Dios y pues volverle a evangelizar, o eso no,
No No, se sí, llama eso es, evangelizar. sí, eso es evangelizar. Eso, hay un versículo de hecho que dice que si hemos convencido a alguien, lo hemos salvado, es, hemos ganado una alma, dice, ese nivel es tremendo. Si alguien hace retroceder a alguien, dice, de sus malos caminos, le hemos salvado su alma. Hay un versículo ahí que no lo tengo en la mente ahorita. Santiago me parece que habla de eso. Santiago. Ah, El que bueno. hace volver a su hermano de su error. Ujú. Ha salvado y borrado multitud de pecados. Deje. Ajá. Santiago 5:19, pastor. Vale, ahí lo Santiago tengo. 5:19. 5:19, sí, señor. Ah, ya. Ujú. Ahí apúntelo, hermano, que eso es el poderlo convencer, ¿verdad? Y es una manera de evangelizarlo. A ellos no hay que estarles hablando con mucho cariño, sino hay que decirles del peligro que corre su vida alejado de Dios, ¿verdad? Que venga, se arrepienta y corra por su salvación, dice su palabra, que corramos por nuestra salvación. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ahí está hablando de la persona que estuvo y se apartó. Sepa Ujú. que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínese que hasta dónde lo eleva el Señor ese, cuando usted evangeliza a alguien que se apartó, lo salvará de la muerte, dice un alma. Ujú. Eso ya no es la salvación eterna. No confundamos que la salvación eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre. Eso es otra cosa. Pero salvarlo, acá habla de otro tipo de salvación, salvarlo de la ira o de lo que viene para este mundo o del error de donde ha caído. Son diferentes interpretaciones de la salvación. Si lo vemos en griego, en hebreo, esa palabra salvar tiene diferentes significados. Hay una que parece que es soso, la otra es, bueno, no me acuerdo. Pero eso ya es de estudiarlo, que usted lo estudie. Tenía otra, ¿verdad, hermano? Una tercera, no sé cuál. Incluso hay en Isaías me parece que es que habla de reparador de muros caídos, hablando de aquel que hace volver a los que una vez estuvieron en el camino correcto y después se torcieron. Y es una función profética, ¿no? El Sí, hacer volver. Ujú. amén. Siga, la tercera, María Elena. Era para cubrir a una persona y tiene que ir en pareja, o sea, si le va a cubrir a una mujer, pues tiene que ir el pastor con su esposa, o si va a cubrir a un hombre, pues tiene que ir la esposa Evangelizar con el sería. pastor. En este caso para evangelizar, hay que evangelizar hombre con hombre y mujer para una mujer, o eso no importa, porque también puede ser el caso de que uno se esté evangelizando a un hombre y de pronto, no sé, em, puede, puede, puede dar cabida a alguna malinterpretación o no. Ah, que cuando, mire, que se está tratando de planear salir a un grupo de evangelismo, ¿verdad? Entonces, solo quiero, déjeme que le doy una cita, permítame un momento. Dice una donde el Señor los enviaba de dos en dos. Ah, ya. Sí, los envío de dos en dos. Ajá. Entonces, cuando va a evangelizar, acuérdense que yo les dije, Marcos 6:7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero para ir a hacer el evangelismo, los se mandaba de dos en dos. Entonces, cuando hay excepciones, ¿verdad? No es una regla, porque si Dios la pone enfrente de un hombre
en ese momento y usted está ahí, usted tiene que hablar de la palabra y ya hay que haga la confesión de fe y se acabó. Por eso es lo que está ahí a su alrededor. Ahora, si cuando salga a evangelizar, si se separan de dos en dos. ¿Para qué? Para su zona de seguridad, como usted acaba de decir, ¿verdad? No importa si es hombre o es mujer, ¿verdad? Pero vayan de dos en dos. Siempre caminar dos en dos. Es mejor. A la Biblia misma lo dice que es mejor dos que uno, ¿verdad? Es importante que se haga de esa manera. Ahí en Marcos 6 7 está. Ujú. Sí, esto está interesante. Interesante que les dice, porque les manda a evangelizar. No, no recuerdo, estoy bien que fue al año y medio más o menos que del ministerio del Señor que ya les mandó. No, no lo recuerdo bien, pero eh, no Recién. llevan nada. Les dice para el camino, sino solamente bastón. No, no lleven bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, Ujú. sino que calzaran sandalias y no llevaran dos túnicas. Sería interesante analizarlo, ¿no? Esa es Pero la primera vez que lo envía, pero después los vuelve y los envía y les dice, ahora sí lleven, ahora sí, ajá, sí lleven. Entonces, estamos en el tiempo de que, bueno, cada persona, cada hermano, en algún momento hay que enseñarle a que lleve y en otro momento a que no lleve. Va a tener esas experiencias. Por eso le decía que hay que llevar, invertir de lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder mm, llevar el evangelismo. Hay que esforzarse, ¿verdad? No, no es solo de decir a caminar por la fe y no traer nada, ¿no? No debemos ser negligentes en ese sentido. A veces si hay un grupo, por lo menos nosotros tenemos experiencia, que no sé ahí con ustedes, ¿verdad? Pero en nuestros países siempre hay un lugar o un lugar donde nosotros le llamamos tienda, donde venden los productos como bebidas, sodas, galletas, cosas así golosinas que se comen, las que venden ahí, y ahí siempre se junta un grupo. Entonces nosotros llegábamos a saludarlos y a platicar con ellos, nos metíamos a romperles las pláticas a ellos y comprar algo económico y ya se le daba algo ahí, en eso habría a que pudiéramos platicar con todos. Y ahí cuando estábamos, ya ellos sentían, ya los teníamos rodeados, hablándoles de la palabra y cuando los demás miraban que habían varios, ya sabían, entonces ellos venían a acuerpar. Y ahí cuando miramos hasta 6, 8, 10 personas en ese grupo se convertían. Y así es como se debe de llevar y tener esas experiencias gloriosas con el Señor. Amén. ¿Habrá alguien más, hermano, que quiera hacer alguna pregunta? ¿O nos vamos? tres, Dios le bendiga. Amén. ya, sigan, Aló. sigan nomás, Andrés. Así me escucha. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una consulta. ¿Cómo saber si yo puedo o cualquiera de los que están escuchando o un cristiano es apto o está preparado para hacerle una oración de fe a una persona? O sea, ¿cómo puedo saber si es válida mi oración de fe o quiénes no me pueden hacer? ¿Cómo debo estar yo para poder hacer esa oración de fe? No sé si me explico. Ah, lo que me dices es que no había una interrupción de sonido, no logré captar bien la pregunta. Ya, en resumen es como cómo saber si mi oración de fe hacia una persona es válida o si estoy preparado para hacer una oración de fe. ¿Quiénes son los que están preparados para hacer una oración de fe? En el evangelismo personal, todos estamos preparados, debemos de estar preparados para hacerlo. Y acuérdate de que dice la palabra en un versículo, dice que no nos presentamos a nosotros mismos. Te voy a buscar ese versículo para que lo Somos el medio nada más, ¿no?
no es algo que tú le des a la persona, sino lo llevas a Cristo. Déjame encontrarlo. Es segunda de Corintios 4:5. ¿Lo tienes por ahí, Andrés? Ujú. Ahí está. ¿Sí lo ves, hermano Andrés? Sí, sí, correcto. Eso es lo que justo estaba buscando, algo que me parece que en 2 Corintios 3:5 dice algo similar. Bueno. Bueno, eso nos certifica de que tú vas, se sale a evangelizar, no te estás presentando a ti mismo, ni por tus méritos, ni por tu santidad, ni por nada de eso, sino porque estás presentando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que Él se levantó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, Él es el que viene a salvarnos. ¿Verdad? Entonces no te estás presentando por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y ahí esa es la confesión de fe, por eso dice que el que creyere y confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, y murió y resucitó, ese será salvo. Dice. O sea, nosotros no tenemos nada que ver en esa salvación más que ser portadores de la palabra. Amén. Eso es como afuera, afuera cuando vas a enseñar, porque hay orden, porque si estás dentro de la iglesia, ahí hay que respetar un orden, ahí hay delegación, ahí ya no lo podemos, no lo puede hacer cualquiera, a menos de que el pastor haya autorizado, entonces se va y se hace, pero ya dentro de la iglesia hay un orden, y hay que sujetarse a ese orden. Eso es interesante que nosotros lo sepamos hacer. Hay que respetar el orden adentro y afuera, pues obviamente si vas a evangelizar lo que se te ponga, ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Hacer la confesión de fe. Amén. Amén, amén, pastor. Amén. En el caso de Pastor, yo Andrés, tengo una tú que pregunta estás, también. tú que estás lejos, estás en otra ciudad, si el Señor pone a alguien ahí para evangelizar, tú predícale y hazle la oración de fe que guíalo en eso, sin ningún problema. Amén. No pidas permiso para eso, es como el Espíritu de Dios te guíe. Ujú. Amén, amén, pastor. Gracias. Amén. Mi hermana Patricia, Sí, Bueno, pastor, tenía una pregunta. Yo pienso que, no sé si esté bien lo que estoy pensando, pero no necesariamente uno tiene que estar con otra persona al lado, porque yo creo que evangelizar, si yo me topo con una persona en un bus, en un transporte, o un consultorio, en el mismo hospital, donde yo pueda hacerlo, eso se puede hacer y hacerle la oración de fe. a ver si le capté la pregunta. Dice usted que en un hospital para evangelizar a alguien y hacer la confesión de fe. Sí, o sea, yo digo como en este caso la pregunta de Marilena fue que debe estar acompañado, que es mejor salir de dos en dos, pero creo que eso no es como una regla. Creo que yo sí puedo hacerlo en donde se me pueda presentar a la persona que yo creería que se necesita esa palabra de evangelización. Correcto, correcto, hermana. Lo que yo dije es de que cuando se organiza algo, como lo van a hacer el sábado, es mejor caminar de dos en dos. Eso es lo que el Señor hizo. Ahora, en el evangelismo así personal, es alrededor de su trabajo, o donde usted vaya a visitar, claro, hermana, usted puede hacerlo ahí. De eso se trata, de que haya un espíritu en nosotros de querer compartir, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? En los hospitales pues hay reglas, hay cosas que nosotros también tenemos que respetar, ¿verdad?
algunos lugares, no sé, hay con ustedes, pero acá no es tan fácil así en los hospitales, ¿verdad? Eso. Pero si lo puede hacer y el Señor le pone a alguien ahí, hermano, ahí es al borde de la muerte, así como el Señor Jesús rescató en aquel momento al ladrón en la cruz. Así mismo hay gente que al borde de la muerte, ahí recibe el Señor, ¿verdad? Y si el Señor la puso ahí, gloria a Dios, porque ahí al borde de que se pierda eternamente, hay alguien que el Señor tiene trabajando ahí para que pueda recibir al Señor. Y eso, es que es el misterio del Señor, ¿verdad? Nos pone donde Él quiere y ahí nos va a utilizar para la gloria de su nombre. Amén. Mi hermano Fermín. Amén, pastor. Eh, una preguntita, una inquietud que me quedó acerca de que, por ejemplo, uno se sale al campo a predicar y bueno, si Dios nos ha bendecido algo, pues se puede llevar para compartir, por decirlo así, como un mercadito pequeño para las personas que uno se puede evangelizar allá. O sea, uno se puede utilizar todos los medios necesarios para poder llegar a la gente, porque en el campo la gente es un poquito diferente a tratar con la gente de la ciudad. Correcto. Jesús, pastor. Sí, es correcto. Es que de eso se trata, hermano, que discernir en dónde el Señor nos ha puesto y ser astutos para llevarlo. O sea, hay que saber, es que el enemigo es astuto, ¿verdad? Y se mete para hacer destruir a la gente. Nosotros, siendo hijos de Dios, la misma palabra dice, sean astutos como las serpientes. Así dice la palabra. Que nosotros nos quedamos con astucia para saber hacer las cosas. Entonces, si usted sabe de que eso va a ayudar para que le abran la puerta, hay que utilizarla, no se pierde. Hay que hacerlo. Ya sea que lo acepten o no lo acepten, pero la semilla usted la sembró ahí. Usted la sembró y ya sea no después regrese usted o alguien más y cuando vea ya están convertidos. Es no, gloria a Dios. Por lo menos yo trabajé en ese terreno también. Así como el labrador, ¿verdad? Sabe que va y limpia, arregla el terreno, pero ya lo que es cortar el fruto o algo, probablemente alguien más lo haga, pero tiene uno la satisfacción de que trabajó ahí. Entonces, hágalo, hermanos, cuando le ponga el Señor, hágalo. Es una manera de introducirse y abrirse puertas. Y es una buena estrategia para quitar la defensa que las personas tienen en contra de los cristianos. Cuando se presenta así, como que eso les baja la guardia. Y ahí es donde están aptos para escuchar. Y es la única manera que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, cuando baja la defensa y se sientan a escucharlo, ahí entonces va sembrando seguro la palabra, ¿verdad? Porque le están poniendo atención. Amén. Sí. ¿Habrá alguien más, hermano? Amén. ¿Alguien más? Los hermanos que no han activado las cámaras, eh, espero, anhelo que estén pues atentos, participando del discipulado. Eh, pues sería bueno que todos activen porque ahí demuestran pues si están atendiendo o no están atendiendo, ¿verdad? Es bueno, pero en todo caso, aprovechar pues este seminario y vamos a ir ya a la práctica. El Señor pues ha puesto varias cosas que tenemos que hacer y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Si ya no hay más preguntas, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor ayude a mis hermanos. Aquí hay tres hermanos que son de otras ciudades, cuatro personas son de otras ciudades y que pueden pues llevar allá donde están también el Evangelio, donde el Señor los ha puesto. Incluso
Me sorprende a veces ver cómo Dios expone a algunos, los expone a momentos difíciles. Por ejemplo, un hermano que está aquí me contaba que uno de los compañeros de trabajo o jefe, algo así, que empezó en la casa a manifestarse un demonio en la casa y que estaba con miedo y dijeron, él es cristiano y lo fueron a buscar para preguntarle qué se debe hacer en esos casos. Y mire, sin ser en la iglesia servidor, sin ser líder, sin ser nada en la iglesia, el Señor mismo lo expone a esto y ya empezó un discipulado allá con sus compañeros de trabajo. Entonces, eso es hermoso, eso es bueno. Y eso habla de que esto, obviamente, a veces Dios mismo nos expone a esas. Y una vez que uno sale a predicar, Dios te expone. Puede haber un endemoniado, puede haber una persona que esté teniendo pues algún tipo de sufrimiento, alguna cosa, y el Señor pues hace ahí. Lo que sí hay que tener en mente siempre es el ejemplo de Cristo, la autoridad que Él nos ha dado. Por eso dice, y los envió y les dio autoridad, ¿sí? Cuidar en nosotros la comunión, el orar, el estar siempre en comunión con el Señor para tener algo que dar, pues nadie puede dar lo que no tiene. Sí, Amén. Entonces, tenemos, permítame para sí, cerrar esto, claro. por favor. Eh, Cuando usted salga a evangelizar y le salgan gente que está así endemoniada, lo primero que hace el enemigo es meterle temor a uno, ¿verdad? Uno siente la batalla que hay ahí, la guerra dentro de las tinieblas y la luz, ¿verdad? Y usualmente el enemigo nos saca ventaja porque nos mete temor, pero realmente el que tiene temor ahí o el que está sufriendo es el enemigo o los espíritus inmundos que están ahí porque usted está ahí, porque usted es la luz. Pero fíjese, a mí me lo explicó el Señor de esta manera. Un día estuve con una persona que estaba endemoniada, había bofeteado a cuanto pastor se había puesto enfrente. Y yo llegué a la casa y me contaron y ella no estaba la persona y yo llegué, me senté, me contaron toda la historia y de repente apareció la endemoniada que la traían del hospital y se sentó ahí a la par. Ahí me la pusieron a la par como que dice, a ver de qué estás hecho, ¿verdad? Y ahí la tenía y empezamos a platicar y todo, pero como era un lugar abierto y vecindario y todo eso, pues ahí uno debe ser sabio de no meterse donde no debe, ¿verdad? Hay que obedecerle al espíritu cuando uno puede actuar y cuando no. Y estuve platicando con ella, se le manifestaron los espíritus y ahí estuvimos y no quisieron, la familia no quiso llevarla a la iglesia para poder, poder hablar más discretamente, ¿verdad? Porque pues aquí solo son escándalos y demandas, entonces uno tiene que cuidarse más. Pero la razón que le quiero contar esto es que en el camino venía preguntándole yo al Señor por qué a los demás los había golpeado y a mí no me había golpeado, ¿verdad? Porque es algo que yo había escuchado y de que lo habían golpeado a las personas, a pastores, y porque a mí no había pasado nada. Tenía yo esa pregunta, entonces el Señor me explicaba de la escena que tuvo el Señor cuando llegó él a Gadara. Y cuando él llegó a ese lugar de Gadara, inmediatamente los espíritus le dijeron, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces el Señor me dijo, el tormento que ellos tienen, me dijo, esta escena se repite cada vez que ustedes están frente a esos espíritus, porque no lo ven a ustedes, sino que me ven a mí. Porque sabemos que Cristo, el Espíritu Santo, está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Entonces no nos miran a nosotros, sino el que habita en nosotros. Y entonces ese temor es el que vuelve a manifestarse esa escena.
Entonces, pero como nosotros a veces por la ignorancia, porque es lo que me pasó a mí, ¿va? Por la ignorancia, por no saber esto, uno siente ese choque de temor y el enemigo lo utiliza. Y a mí me lo explicó el Señor, es como un reflejo de espejo, ¿verdad? El temor que ellos tienen rebota en ellos y le pega a uno, ¿verdad? De ellos, digamos, nuestra luz de Cristo sale y lo golpea a ellos. Ellos tienen ese temor, pero ese temor nos lo replican a nosotros y nos hacen pensar de que tenemos ese temor es propio de nosotros cuando no es propio, sino que es del enemigo que está ahí, que está descubierto y se tiene que ir. Y ahí es donde sucede cosas maravillosas, porque cuando uno ya entiende esto, entonces le entra con más ganas. Ah, estás sufriendo, pues vas a sufrir más, porque ahorita te vas en el nombre de Jesús. Entonces, pero ya va uno con conocimiento, sabiendo lo que pueda pasar. Entonces, se lo dejo esto, parte para que usted lo vea, si le pasa, sepa lo que está haciendo, ¿no? Ese temor que no tome su ser, su pensamiento, sino al contrario, tome valor, reprenda en el nombre de Jesús y de que se tiene que ir, se tiene que ir. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén. Terminemos orando. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que no nos dejes de guiar, que tu palabra se guarde en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de tu siervo, Pastor Jorge, Señor. Bendice a su familia, bendice su casa. Y bendice las congregaciones, Señor. Bendice este ministerio, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, hacer la obra que tú nos mandaste. Pon ese espíritu valiente en cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Y aun cuando dormimos, enséñanos, Señor amado, aún en nuestros sueños, Padre Santo, y en tu palabra, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Ponemos el evangelismo de esta semana en tus manos, mi Dios. En ti confiamos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Amados, que la Bendiciones. paz del Señor esté con ustedes. Pueden activar sus micrófonos y despedirse de los hermanos, del Pastor Jorge. Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Que Dios les Bendiciones, pastor. bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, amén. Hermanos, a todos. Bendiciones, mis hermanos. Tengan buena noche. El Señor les Buen bendiga. día, feliz noche. Bendiciones. Amén. Bendiciones.